Para empezar a hablar acerca del manejo avanzado de la vía aérea pediátrica, debemos recordar un poco de anatomía. En cuanto a la vía aérea superior, vamos a encontrar la cavidad nasal, la cavidad oral, la faringe, el esófago y la tráquea. Empezaremos a hablar acerca de la nariz. Como se puede observar en la imagen, encontramos dos tipos de nariz, de un paciente adulto y de un paciente pediátrico. En el paciente pediátrico vamos a encontrar las narinas estrechas, por lo que la obstrucción nasal es muy frecuente. Podemos encontrar tapones de mocos. Estos pueden desencadenar dificultad respiratoria y problemas durante la alimentación. En cuanto a la boca, en la boca vamos a encontrar los dientes, la lengua, la úvula y las encías. La diferencia que vamos a encontrar entre un paciente adulto y un paciente pediátrico va a ser el tamaño de la lengua, debido a que en el paciente pediátrico la lengua va a ocupar completamente la cavidad oral, ocasionando o siendo esta que pueda obstruir la vía aérea de manera más fácil. Como siguiente punto vamos a encontrar la epiglotis. Como se puede observar, esta va a encontrarse más cerca del paladar blando en los niños, lo que va a favorecer a una respiración nasal y esta también ayuda a la succión al momento de la lactancia. La laringe en el neonato se va a localizar a la altura de la C1 y la glotis se va a relacionar con la mitad del cuerpo de esta vértebra, mientras que en el adulto podemos encontrar a la altura de la vértebra C3. La epiglotis es proporcionalmente más larga, lo que hace que sea mucho más fácil visualizarla en menores de 4 años. Por esta razón, se usan las hojas rectas al momento de una intubación. Cuando hablamos de la laringe vamos a encontrar dos formas, una cónica y una cilíndrica. Si hablamos de una laringe cilíndrica, hablamos que es una laringe de un paciente adulto y una cónica de un paciente pediátrico. Más o menos de entre 8 a 10 años, esta laringe empieza a crecer de manera caudal. Como siguiente punto vamos a encontrar a la tráquea. Este va a ser un órgano musculoso, cartilaginoso, de anillos sobrepuestos. Vamos a tener una bifurcación al final de la misma. En el lado derecho vamos a encontrar el bronquio derecho superior, medio e inferior, y en el bronquio izquierdo solamente el superior e inferior. Si hablamos de las dimensiones de una tráquea, podemos encontrar, como se puede ver en la imagen, una tabla en la que se subdivide desde el recién nacido hasta aproximadamente los 12 años de edad, donde vamos a encontrar al recién nacido con un diámetro interno de 4 milímetros y una longitud de 4 centímetros. Y así será como se puede encontrar una diferencia entre la edad de 12 años, donde el diámetro interno va a ser de 8 milímetros y la longitud en centímetros será de 9. Cabe recalcar que en las mujeres el órgano va a ser un poco más corto y que este crece de manera caudal. En las mujeres vamos a encontrar una longitud de 10 milímetros más o menos y 10 centímetros de longitud. Y en los hombres vamos a encontrar un diámetro interno de 12 milímetros y una longitud de 12 centímetros. Como podemos ver también en la imagen inferior, hablamos acerca de las cuerdas bucales. Esta en los lactantes se encuentran inclinadas hacia adelante, por lo que el tubo puede atraparse en la parte anterior. Y si estamos hablando de una intubación a ciegas, la diferencia es que en un adulto se encuentra hacia abajo y hacia adelante, donde el eje de la glotis es perpendicular a la tráquea. Por esta razón es recomendable el uso de las palas rectas. Vamos a hablar acerca del volumen corriente empleado según la edad. Tenemos subdivisión entre prematuros, recién nacidos a término, lactantes de hasta 6 meses, de 6 meses a un año, de un año a 3, de 3 a 6 años y los pacientes adultos. Como podemos ver, en los prematuros será un volumen corriente de 5 a 10 mililitros, en los recién nacidos a término de 20 a 30 mililitros. En los lactantes hasta 6 meses puede ser de 40 a 50 mililitros, de 6 meses a un año de 70 a 90 mililitros, de un año a 3 años de 110 a 120 mililitros, de 3 años a 6 años de 250 a 300 mililitros y en pacientes adultos de 500 hasta 800 mililitros. Tenemos también que conocer la frecuencia respiratoria recomendada según una aplicación de ventilación mecánica en los niños. Esta puede ser una comparación con el peso. Se dice que si el paciente pesa de 3 a 5 kilos, las frecuencias respiratorias irán aproximadamente en 30. Si el paciente pesa de 5 a 10, será de 25.
de 10 a 15 de 22, de 15 a 20 de 20, de 20 a 26 de 18 y de 26 a 39 de 16. Como se puede observar en la imagen, la diferencia entre un paciente adulto y un paciente pediátrico va a ser la prominencia del occipucio. Por esta razón, antes de empezar con un manejo avanzado de una vía aérea o con el manejo de la vía aérea, lo que se debe hacer es la alineación de los ejes. Para esto se utilizará una almohadilla que se debe colocar a la altura de los hombros para poder encontrar un eje. Y para terminar con la anatomía, como observamos en la imagen, vamos a encontrar la diferencia acerca de un paciente adulto y un paciente pediátrico, tanto en el tamaño como el paladar, el tamaño de la lengua, la ubicación de la epiglotis, la ubicación de las cuerdas vocales. Como se puede observar en la imagen, las cuerdas vocales de un paciente pediátrico serán de una V invertida y las de un paciente adulto serán de forma de una U. A continuación vamos a hablar sobre la fisiopatología. Como ya se mencionó anteriormente, va a haber diferencias fisiológicas tanto con el adulto como con el niño, como lo es que va a existir un mayor consumo de oxígeno, pero va a haber una menor reserva de oxígeno. Esto se le llama capacidad residual funcional. La distensión gástrica frecuente cuando son ventilados con mascarilla facial eleva el diafragma disminuyendo aún más la capacidad residual funcional y la reserva de oxígeno. También disminuye la conformidad pulmonar, lo que interfiere en la ventilación. A continuación vamos a hablar sobre una patología que afecta la vía aérea de un niño, como es la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. La asfixia por obstrucción mecánica de la vía aérea se manifiesta cuando un cuerpo extraño, comida o algún objeto se localiza en la vía aérea y obstaculiza el paso de aire hacia la tráquea. Por lo tanto, cuando se pretende la fonación, se ríe o cuando se va a llorar en el caso de los niños, la epiglotis permite que salga el sonido, poniendo en riesgo la permeabilidad de la vía aérea. Cuando de manera continua se habla, se ríe y se deglute. La obstrucción de la vía aérea va a llevar por siguiente a una hipoxia grave, a la inconsciencia, a una parada cardiorrespiratoria y por ende a la muerte. Esta patología se va a dividir en dos, en obstrucción de vía aérea parcial y obstrucción de vía aérea total. Las características del ovase parcial son buen intercambio gaseoso, puede toser fuertemente, puede hablar, respira con dificultad, puede presentar sibilancias entre accesos de tos. En cambio, en el ovase grave o total, vamos a tener que hay una mala o una ausente entrada de aire, tos inefectiva o ausente. El paciente no puede hablar, mucha dificultad para respirar pronunciadamente, ruido agudo durante la inhalación o ausencia total de ruido. Hay cianosis, ansiedad y el paciente realiza lo que es el signo universal del atragantamiento, que es llevarse las manos hacia el cuello. El manejo que vamos a darle al ovase leve es primeramente no interferir en lo que el niño trate de hacer para liberarse de esta obstrucción. Segundo, vamos a que el niño trate de seguir tosiendo para que elimine el objeto. Vamos a tener una vigilancia permanente en el niño por si este ovase leve evoluciona a un ovase grave. Si el ovase leve se transforma en un ovase severo, lo siguiente que vamos a realizar es la maniobra de Heimlich. Colocándonos a la altura del niño, vamos a abrazarlo por debajo del reborde costal, uniendo nuestras manos por debajo de la sínfisis del esternón y sobre el ombligo. Vamos a realizar un puño con una mano y con la otra vamos a empujar hacia arriba y hacia adentro, realizando un movimiento brusco para tratar de eliminar el objeto. Si se trata de un lactante, la maniobra de Heimlich va a tener una variación. Como se observa en la imagen, vamos a colocar al lactante y proseguido vamos a dar 5 palmadas en la espalda entre los omóplatos. Las palmadas deben ser con tal fuerza para tratar de eliminar el objeto. El siguiente paso es cambiar de mano y colocarlo de la misma forma, pero al lado contrario. Al momento vamos a darle 5 compresiones torácicas repetidas con una frecuencia de 1 segundo para tratar de expulsar el objeto. Después de esto, vamos a revisar la vía aérea por si el objeto se encuentra visible y si lo podemos retirar. Esto se debe realizar tantas veces como sea necesario hasta que se expulse el objeto o hasta que el niño quede inconsciente. Una vez que el niño o el lactante hayan caído en inconsciencia, después de que la maniobra de Heimlich no haya tenido éxito, lo siguiente que se debe realizar
es la maniobra de RCP. La siguiente patología que va a afectar a la vía aérea del niño vamos a tener que va a ser la anafilaxia, que es una reacción alérgica de comienzo agudo, la cual va a afectar a uno o más órganos o también a sistemas, causando a su vez broncoespasmo y vasodilatación. La clínica, la cual va a ser debido a una reacción a un alérgeno, va a ser la siguiente. Vamos a tener, como se observa en las imágenes, urticaria, dificultad para respirar, vamos a tener una tos pronunciada, problemas gastrointestinales, la inflamación de la glotis y a su vez también va a presentarse finalmente la cianosis. El tratamiento que vamos a dar al niño que esté presentando esta clínica va a ser primeramente la retirada de la exposición al alérgeno, seguido por una nebulización con un broncodilatador. Esto a su vez también va a ser con la administración de oxígeno y por último se va a realizar la administración de adrenalina con una dosis de 0.01 mg por kilogramo hasta un máximo de 0,3 mg por vía intramuscular. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la crisis asmática. La crisis asmática es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, la cual usualmente es reversible y es de alta prevalencia en los niños. Es una reacción alérgica grave de instauración rápida y potencialmente mortal. Clínicamente se caracteriza por un síndrome complejo, desencadenado por mecanismos inmunitarios o no, con aparición de síntomas y signos sugestivos de una liberación generalizada de mediadores de mastocitos y basófilos, tanto en la piel como en otros órganos. Las causas más frecuentes de anafilaxia son los alimentos, fármacos y picaduras de insectos, y menos frecuentemente son factores físicos como la alergia al látex, siendo los alimentos los gatillos más comunes en la infancia. Esto lleva a una contracción de la musculatura lisa que produce broncoespasmo y calambres abdominales, y una vasodilatación que produce enrojecimiento, cefaleas, reducción de la resistencia vascular sistémica, hipotensión y síncope. La crisis asmática se puede presentar en cuadros leves, moderados y graves, por lo cual tenemos que aprender a diferenciar cuáles son los síntomas que van a presentarse. Como por ejemplo, vamos a verificar lo que es la disnea, que va a ir en aumento dependiendo del nivel de asma que tenga. Igualmente, el habla, vamos a tener de frases largas en la leve, frases cortas en moderada y en la grave solamente va a emitir pocas palabras. Igualmente, la frecuencia respiratoria va a mantenerse aumentada dependiendo igualmente del nivel de asma que tenga el niño. Al momento también lo que se va a verificar más es la saturación del oxígeno ambiente. Al momento tenemos que en la leve tenemos mayor de 95%, en la moderada de 91-95% y al aparecer lo que es la crisis asmática grave va a tener una saturación de oxígeno menor al 91%. Igualmente, el tratamiento lo vamos a realizar dependiendo de los cuadros de asma que presente. Como por ejemplo, en la leve lo que se va a realizar es una nebulización con salbutamol de 0.15 mg por kilogramo. Y si se dispone de inhalador, vamos a dar de 2 a 4 puff. Al presentarse un cuadro moderado, vamos a iniciar de igual manera con nebulizaciones con salbutamol. Pero también vamos a administrar lo que es bromuro de ipratropio, de 1 a 2 ml o a su vez de 2 a 4 puff. En un cuadro grave vamos a administrar ya lo que es el salbutamol, el bromuro de ipratropio y también adicional metilprednisolona 1 a 2 mg por kilogramo vía intravenosa o adrenalina de 0,01 mg por kilogramo dosis. Otra situación que va a afectar a la vía aérea es el paro cardiorrespiratorio, que se puede definir como el cese súbito e inesperado de la función circulatoria y respiratoria por la aparición de fibrilación ventricular o asistolia cardíaca. El paro cardiorrespiratorio en pacientes pediátricos es típicamente causado por hipoxia y acidosis como resultado de la falla respiratoria o shock. Es importante tener en cuenta que dentro de las principales causas están las 6 H's y las T's, que en su vez son hipoxia, hipovolemia, hidrogeniones, hipo e hipercalemia, hipertermia, hipotermia e hipoglicemia. Igualmente las T son trauma, neumotórax, trombosis coronaria y pulmonar, taponamiento, toxinas e hipertensión pulmonar.
En cuanto a la epidemiología internacional, las afecciones respiratorias agudas representan un problema de gran magnitud en todo el mundo por la morbilidad y el elevado índice de mortalidad que provocan, tanto en los países desarrollados como en los países que se encuentran en vías de desarrollo. La incidencia anual de estas afecciones es muy alta. En la mayoría de los países se estima que los niños menores de 5 años presentan hasta 8 o más episodios por año. Esto lo corroboran estudios realizados tanto en Perú, Costa Rica, Etiopía, India y Estados Unidos. Anualmente mueren más de 4 millones de niños menores de 5 años en los países de Asia, África y América Latina por estas infecciones, entre las que ocupan un lugar significativo las neumonías. En cuanto a los factores de riesgo, podemos notar que el sexo masculino tiene un 62.5% a comparación del sexo femenino con un 37.5% a contraer alguna infección, mientras que el hábito de fumar en padres o en convivientes da un 55.3% a que tengan alguna infección, mientras que la desnutrición otorga un 68.8% a los niños, igualmente a su recuperación mediante los medicamentos otorgados. En cuanto a la epidemiología nacional, la exposición a sustancias peligrosas en el embarazo aumenta el riesgo de prematuridad y las complicaciones respiratorias. Además, la contaminación del aire en espacios cerrados y el exterior y la exposición al humo del tabaco ajeno aumentan el riesgo que corren los bebés y niños en edad preescolar de contraer neumonías en su infancia y enfermedades respiratorias crónicas como el asma durante. Debido al cambio climático, estas han aumentado las temperaturas y las concentraciones de dióxido de carbono, factores que favorecen la producción de polen, que está asociado a un incremento de las tasas de asma en niños. Entre un 11 y un 14% de los niños de 5 años presentan síntomas de asma, y se estima que el 44% de estos síntomas guardan relación con la exposición a riesgos ambientales. La contaminación del aire, la exposición al humo del tabaco, y a la humedad de los espacios internos agravan el asma en los niños. Para el manejo de la vía aérea, lo principal es alinear los tres ejes anatómicos, que consisten en el eje oral, faringio y laringio. Para alinear el eje faringio y el eje laringio, es necesario colocar en el occipucio una almohada o cojín que mida aproximadamente unos 10 centímetros de espesor para que logre levantar la cabeza y llegar a la posición del fateo, mientras que en lactantes y en niños pequeños, la prominencia de la región occipital puede forzar al cuello a una ligera flexión cuando el paciente se coloca en decúbito supino, y aquí será necesario poner un acolchonamiento de 1 a 3 centímetros bajo el torso. Además, para alinear estos ejes tenemos lo que son las maniobras manuales. La primera maniobra es la maniobra cama, que se le realiza en pacientes sin sospecha de lesión cervical. Aquí se aplicará una ligera presión en la parte de la frente para colocarla hacia atrás, y con los dedos índice y medio se elevará el mentón. La segunda maniobra es la tracción mandibular, que se realiza en pacientes con potencial lesión cervical. Aquí se coloca una mano a cada lado de la cabeza del paciente, evitando el movimiento de la columna cervical. Se desplaza la mandíbula hacia adelante colocando los dedos por debajo de los ángulos mandibulares del paciente. Dentro de los dispositivos para el manejo de la vía aérea pediátrica, tenemos como primer punto la succión. Aquí utilizaremos primero la perilla, que es un objeto o instrumento que aspira las secreciones tanto de las comisuras labiales como de las fosas nasales. También tenemos la sonda de succión, la cual irá colocada al manómetro, y en esta no se debe realizar una succión por más de 10 segundos. Adicional, la medición de la sonda de succión es desde la punta de la nariz hasta el ángulo mandibular y del ángulo mandibular hasta el borde esternal. Después tenemos las cánulas nasofaringias, que estas son instrumentos que para su inserción debemos colocarlas paralelas al suelo de las fosas nasales, perpendicularmente al macizo facial, y el bisal debe dirigirse hacia los cornetes. Las contraindicaciones para estos instrumentos es que no se deben utilizar en casos de sospecha de fractura de base de cráneo o en fractura de tercio medio facial.
Después encontraremos lo que es las cánulas orofaringeas. Estas también conocidas como las cánulas de Gödel, que tienen una forma de J, que estas se introducen para evitar que la lengua o músculos de la vía aérea superior se relajen y obstruyan la misma vía. La forma de inserción en los niños será diferente que en los adultos. Esta se insertará directamente con la curvatura hacia arriba en forma de lápiz, a diferencia de los adultos que se inserta con la curvatura hacia abajo girando 180 grados. Para la administración de oxígeno tenemos diferentes dispositivos que nos ayudarán. Primero encontraremos lo que es las cánulas nasales o puntas nasales, que estas nos otorgan un flujo de oxígeno de 1 a 6 litros por minuto, administrando entre 21 y 24 lo que corresponde a 1 litro por minuto, entre 25 a 28 lo que corresponde a 2 litros por minuto, entre 29 y 32 en 3 litros por minuto, entre 33 y 36 4 litros por minuto, entre 37 y 40 5 litros por minuto y entre 41 y 44 6 litros por minuto. También tenemos la mascarilla facial de oxígeno simple, que esta nos otorgará entre 6 y 10 litros por minuto, otorgándonos un porcentaje de 35 a 60% de oxígeno. La mascarilla facial con reservorio nos otorga 6 a 9 litros por minuto con unas cantidades o porcentajes de oxígeno de 60 a 90, mientras que la mascarilla de no reinhalación nos otorga entre 10 y 15 litros por minuto con un oxígeno de 95 a 100%. También tenemos la mascarilla tipo Venturi, que esto nos otorga entre 3 a 15 litros por minuto con un porcentaje de 24 a 50% de oxígeno suplementario. Otro dispositivo que tenemos es el VBM o ventilación con bolsa válvula mascarilla. Tenemos la técnica de aplicación que será con la técnica CE, que consiste en colocar el dedo pulgar y el dedo índice en la mascarilla ejerciendo presión para que exista el correcto sellado. Con los 3 dedos posteriores se colocarán por la parte del borde mandibular. La técnica con un solo reanimador es colocar la mano dominante sobre la mascarilla y con la otra mano se realizarán las ventilaciones que serán una cada 3 segundos. Cuando existen 2 reanimadores, se colocarán ambas manos del primer reanimador sobre la mascarilla y el segundo reanimador ayudará en cuanto a las reanimaciones. Otro dispositivo para el manejo de la vía aérea tenemos la máscara laringe. Esta máscara nos va a servir cuando tenemos una vía aérea difícil. Se recomienda que se utilice cuando el transporte es corto, menos de 20 minutos, cuando la vía aérea es difícil. También se utiliza por el peso del paciente aproximadamente. Se va a utilizar y se la va a tomar en manera de una pluma, se le va a lubricar por los bordes y se le va a introducir hasta que tenga una resistencia. Existen las mascarillas laringes de primera, segunda y tercera generación. Las de primera generación son las que nos van a ayudar de manera más fácil a manejar la vía. Las de segunda generación van a tener combitubo que nos van a ayudar para evitar la broncoaspiración. Y las de tercera generación son las de video que nos van a ayudar y visualizar de mejor manera. Esta se introduce la mascarilla laringe y la parte del video se va a retirar. La siguiente manejo de vía aérea se va a utilizar la intubación endotraqueal. Esta se va a utilizar cuando el paciente no puede mantener la vía aérea, cuando el transporte es más de 20 minutos. Esta se va a utilizar en la secuencia de intubación rápida. Tenemos que tener en cuenta el historial clínico del paciente, la anatomía, como ya se mencionó anteriormente. Los equipos, si no tenemos todos los equipos, no se puede realizar la intubación. Se utiliza la preoxigenación durante 4 a 5 minutos que esté al 100%, la premedicación, la sedación con el midazolam, que su dosis es de 0,3 a 0,5 miligramos por kilogramo. Luego se coloca el rocuronio de 0,6 miligramos por kilogramo. Para ayudar a que la intubación sea más fácil, se puede utilizar unas maniobras que más adelante se va a explicar. Luego procedemos de la intubación a la confirmación mediante el capnógrafo.
el fonoendoscopio y la oximetría de pulso, y por último procedemos con los cuidados, guardar el tubo y tener la medicación para manejar con bombas. En la capnografía vamos a visualizar que si se coloca de color púrpura va a ser que no se detecta el CO2, y si se coloca de color amarillo se detecta el CO2 expirado. La oximetría de pulso nos va a ayudar a verificar si el paciente está correctamente intubado. Esta debe tener más del 100% para que esté en la vía aérea correctamente. En la intubación vamos a tener causas que puede ser que un paciente no esté correctamente intubado o que exista una vía aérea no permeable. Vamos a utilizar el DONE, que significa la D, desplazamiento del tubo endotraqueal, es decir, la extubación; la O, la obstrucción del tubo endotraqueal mediante secreciones; la N, que puede ser un neumotórax de atención; y la E, fallas en el equipo para la revisión de si el paciente está correctamente intubado. Podemos tener una vía aérea difícil, que pueden ser por razones anatómicas, fisiológicas, por malformaciones, infecciones o inflamaciones, y las accidentales. En las anatómicas, como ya se mencionó, en el paciente pediátrico se tiene la cabeza más grande en la parte del occipucio. Esto puede hacer que no se alineen los ejes correctamente. En cuestión a la lengua, podemos tener que el paciente pediátrico tiene la lengua más grande que en el adulto, que no va a permitir la correcta visualización de las cuerdas vocales. En las fisiológicas, tenemos un mayor consumo de oxígeno, lo que va a provocar una distensión al ventilar y puede ser más difícil al momento de la ventilación. En las malformaciones tenemos las más comunes, que es el síndrome de Down. Otra malformación tenemos el síndrome de Down, que es la hipoplasia mandibular, es decir, que la mandíbula es más pequeña; el síndrome de Robin, no presencia de la mandíbula; y el síndrome de Turner, que es una malformación a nivel de las columnas cervicales. En cuanto a las infecciones y las inflamatorias, tenemos la epiglotitis, que es la inflamación de la epiglotis, que va a ser difícil visualización de las cuerdas vocales; el CRUB, el angioedema y la laringitis. En las accidentales podemos tener el trauma facial, las quemaduras en vía aérea y la inmovilización cervical, que no nos va a permitir mover al paciente al momento de la intubación. Existen predictores que nos van a ayudar a identificar cuando una vía aérea es difícil. Tenemos la distancia de los interincisivos o la apertura bucal, la protrusión mandibular o el test de mordida, la distancia tiro-mentoniana o la escala de Patty-Landray y la escala de Cormack-Lehane. En la distancia de los interincisivos o la apertura bucal, tenemos que en un lactante tiene que ser de 1 centímetro, en un infante de 2 centímetros y en la adolescencia desde 3 centímetros, para que podamos tener una intubación más fácil. El test de mordida o la protrusión mandibular tenemos de 3 clases. La clase 1 es: los incisivos inferiores pueden ser llevados más adelante de los incisivos superiores. Esto quiere decir que va a ser una intubación más difícil. En la clase 2, los incisivos inferiores quedan a la misma altura de los incisivos superiores. Va a ser una intubación fácil. En la clase 3 tenemos los incisivos inferiores quedan detrás de los superiores. Va a ser una intubación medianamente difícil. En la escala de Patty-Landray o la distancia tiro-mentoniana tenemos de 3 clases o de 3 grados. El grado 1, si hay una mayor distancia de 6.5 centímetros, la intubación traqueal va a ser sin dificultad. En el grado 2, si hay la distancia de 6 a 6.5 centímetros, va a ser una intubación con cierta dificultad. Y en el grado 3, si hay una distancia mayor a 6 centímetros, va a ser una intubación difícil o casi imposible. En el lactante podemos tener de 3 a 3,5 centímetros. Cuando exista menor distancia entre la tiroides y el mentón, va a existir una mayor dificultad para la intubación. En la escala de Cormack-Lehane tenemos 4 grados. El primer grado se va a observar el anillo glótico en su totalidad. Esto va a decir que tenemos una intubación bastante fácil. En el grado 2 tenemos que solo se observa la comisura o la mitad del anillo glótico. Va a ser una intubación difícil. En el grado 3 vamos a tener que solo se observa la epiglotis sin visualizar el orificio glótico. Vamos a tener una intubación muy difícil o muy complicada. Y en el grado 4 tenemos la imposibilidad de visualizar ni la glotis ni ningún anillo.
Es decir, que esta intubación solo va a ser posible con técnicas especiales o no se va a poder realizar. En cuestión a la movilidad del cuello, también nos va a ayudar a ver si tenemos una intubación difícil o una viaria difícil. En el grado 1, si tenemos una movilidad mayor a 35 grados, esta nos va a decir que es una intubación bastante fácil. En el grado 2, una movilidad mayor a 12 grados, tenemos una intubación medianamente difícil. En el grado 3 tenemos, si es menor a 6 grados, esta no va a ser posible realizar la intubación. Y en el grado 4 no existe extensión y definitivamente no se procede a hacer la intubación. La maniobra de Burke va a ser utilizada para una mejor visualización en la intubación. Tenemos que esta maniobra se va a realizar de la siguiente manera. Se coloca el dedo índice y el dedo pulgar sobre el cartílago tiroides. Se hace presión hacia adentro, hacia arriba y hacia la derecha para visualizar la glotis. La cricotiroidotomía con agujas se utiliza cuando los métodos anteriores no han funcionado. Especialmente se utiliza cuando hay edema de glotis, quemaduras en la vía aérea superior. Tenemos predictores que nos ayudan a entender cuándo puede ser difícil realizar una cricoidotomía. El que utilizamos es SHORT, que la S significa cirugías anteriores en el cuello o cicatrices, la H hematomas, la O de obesidad, la R historial o evidencias de terapias con radiación y la T que puede tener trauma laringio, ronquera, enfisema subcutáneo o fractura palpable. Esta maniobra se va a realizar haciendo una punción en la membrana cricotiroide, es decir, entre el cartílago cricoides y el cartílago tiroides. Para alinear los ejes anatómicos se va a colocar una manta debajo de la cabeza, dependiendo de la edad del niño, o debajo de los hombros, más o menos de 10 a 15 centímetros. Para el manejo de la vía aérea, como primer punto tenemos las maniobras manuales. Iniciaremos con la primera maniobra, que es cama, cabeza atrás, mentón arriba, que se lo realiza de la siguiente manera. En la segunda maniobra vamos a realizar la tracción mandibular. En esta vamos a utilizar cuando existe sospecha de lesión cervical. Lo que vamos a hacer es con nuestros dedos índices colocar en el ángulo de la mandíbula nuestros pulgares en los cigomáticos y vamos a hacer una tracción hacia arriba para que se abra la vía. Los implementos de succión tenemos primeramente la perilla. La forma de introducción es haciendo una presión, introduciéndolo por las comisuras labiales y soltando para realizar la succión. Sacar de las comisuras labiales y realizar nuevamente la succión. En la parte de las fosas nasales igualmente, se realiza la presión, se introduce y se ejerce la succión. Como segundo punto, para la aspiración de secreciones tenemos la sonda de succión. La forma de introducción es a partir de los laterales de las comisuras labiales en forma circular para evitar el daño tisular. En las fosas nasales igualmente de forma superficial se realiza la succión. En la medición de las cánulas orofaringeas se realizará a partir de la comisura labial con la curvatura hacia arriba hasta el ángulo mandibular. La correcta utilización será colocarlas en los niños directamente con la curvatura hacia arriba, a diferencia de los adultos que se realiza con la curvatura hacia abajo, realizando un giro de 180 grados. Como implementos adicionales tenemos la mascarilla simple, que se la coloca desde el puente nasal ejerciendo presión para hacer el correcto sellado, recordando que esta administra entre 6 y 10 litros por minuto. También tenemos la mascarilla con reservorio, que esta igualmente se ejerce presión a partir del puente nasal y este nos otorga a partir de 10 a 15 litros por minuto de oxígeno suplementario. Para el rescate de la vía aérea, como primer punto utilizaremos lo que es el BBM, que consiste en una mascarilla que se colocará desde el puente nasal hasta el borde inferior del mentón. La posición de los dedos es realizando una C con el dedo pulgar y el dedo índice, y con los 3 dedos posteriores se colocará y hará presión en la parte del borde mandibular.
Cuando existe un reanimador, la técnica será colocar la mascarilla con una sola mano, realizando la maniobra CE. Cuando existen dos reanimadores, se colocarán las dos manos del primer reanimador con la maniobra CE en ambas manos y el segundo reanimador ayudará en lo que es las ventilaciones. Las ventilaciones se realizarán una cada 3 segundos. Para el manejo de una vía aérea difícil se va a utilizar la máscara laringea. Esta máscara nos va a ayudar a poder ventilar al paciente. La forma de inserción es tomar en forma de pluma una persona que nos ayude a lubricar. Se va a lubricar en los costados y no en la parte central y se va a introducir. Tiende hasta que se sienta una resistencia. Para el manejo avanzado de la vía aérea vamos a tener la utilización del tubo endotráquea. Para esto vamos a tener de dos tipos, el SIMBAC y con el BAC. Para utilizar el SIMBAC vamos a usar la fórmula que es la edad sobre 4 más 4 y con BAC vamos a utilizar la edad sobre 4 más 3. La COMBAC va a ser utilizada en pacientes o niños mayores a 8 años y de a partir de los 8 años en menor edad. Lo que vamos a utilizar es, igual que en la máscara laringea, lubricarla e introducirla. También tenemos la utilización de la sonda nasogástrica. La medición correcta será a partir de la punta de la nariz hacia el ángulo mandibular y de este hacia el borde esternal. Esto se utiliza mayoritariamente para la protección de la vía aérea y para evitar la broncoaspiración del mismo. La correcta inserción es girándola a partir de la base de las fosas nasales. Vamos a aplicar el pulso del niño. El niño no tiene pulso, está en PCR. Vamos a iniciar con maniobra de RCP, por lo cual vamos a realizar lo que es la utilización de la vía aérea y comenzamos con las compresiones. Ayúdame, Anita, con la medicación. Y Pame, ayúdame por favor con los materiales para poder realizar la intubación. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pame, ayúdame colocándole el oxímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Ayúdame colocando el oxímetro, Pamela. 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Cuánto está saturando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Ya, listo para la intubación. Listo el material. Anita, ¿cuánto está saturando? 88. Ya. Vamos, ayúdame colocando primeramente mi gasolán. 27, 28, 29, 30. Se coloca midazolam. El rocuronio. Más 10 es en solución salina. 5, 26, 27, 28, 29, 30. Y se coloca el rocurón. Ya está saturando 100. Sí, ya está en 100. Listo. Vamos a proceder con la intubación del paciente. Listo.
Listo. Dame con el BBM. Alguien ayúdame verificando si se encuentra en posición el tubo. Ayúdame verificando, por favor. Número 22. Sí, sí está correcto. Ya voy a proceder a asegurar el tubo. Listo. Ayúdame por favor con los materiales para colocar la zona nasogástrica. Vamos a verificar nuevamente el pulso. El paciente ya tiene pulso. Ayúdame preparando la bomba de infusión de midazolam para poder trasladarle al paciente. Para la realización de una punción cricotiroidea vamos a necesitar los siguientes materiales. Un Alcott-Pad que nos va a servir para la asepsia de la zona y un Catlon 18, de preferencia debido a su calibre. El objetivo va a ser el que nosotros hagamos una punción entre el cartílago tiroideo y el cricoideo. Siempre tenemos que tener en cuenta que esta punción debe ser de manera cefalocaudal. Entonces se va a realizar de la siguiente manera. Primero la limpieza de la zona. Después vamos a introducir nuestro Catlon. Vamos a dejar el Catlon y vamos a ver cómo sale el aire.